Y entre medio tenemos justamente lo que es un circuito inductivo real, que también esto ya lo habíamos conversado. No existe una bobina o una inductancia netamente inductiva, o sea, inductiva pura, sino justamente que es un poco y un poco. Tiene una componente resistiva y una componente inductiva. A lo cual justamente va a estar dependiendo de cuán inductivo sea el circuito, ¿sí?, para generar un mayor o un menor desfasaje entre la tensión y la corriente. Obviamente, a mayor desfasaje entre la tensión y la corriente, más desastroso va a ser mi factor de potencia. Bien. Bueno, justamente lo importante de este concepto de compensación y lo que nos interesa a nosotros es destacar este fenómeno del desfasaje entre tensión y corriente. Un detalle, ¿sí? Después cuando empecemos con los cálculos o algunos se ponen a investigar o a buscar algo, en internet va a encontrar, ¿sí?, que el factor de potencia se puede medir en grados, en radianes, ¿sí?, y esto mediante el seno del ángulo comprendido entre ellos. También se puede obtener a través de la tangente del ángulo, ¿sí?, o mediante el coseno. Fíjense que nosotros finalmente lo que estamos buscando es un numerito que está comprendido entre la tensión y la corriente, con lo cual esto es trigonometría, básicamente. Pero bueno, ya vamos a ver que, y el por qué termina siendo que es algo muy sencillo, la utilización del coseno. Básicamente porque el coseno lo tenemos directamente en lo que es en la electrotecnia en todos lados, ¿sí? Por lo cual es por una cuestión de convención y practicidad que se utiliza lo que es el coseno para poder determinar el factor de potencia. Esto sumado a que si nosotros tenemos la potencia activa, que generalmente las máquinas, o sobre las máquinas es un dato que te dan, la potencia aparente y la potencia activa son valores generalmente conocidos, y si no son conocidos se pueden medir, no es complicado en electrotecnia medir eso, medir la potencia. Después con valores simples como la tensión y la corriente, y aplicando un poquito electrotecnia con las fórmulas que ya conocemos, ¿sí?, podemos determinar lo que es el factor de potencia, teniendo como dato la potencia activa, dos mediciones, una que hasta puede ser una pinza amperométrica, ¿sí?, que ustedes pueden medir sobre el cable el valor de corriente, ¿sí?, y un multímetro a la tensión, y automáticamente podemos tener un estimado del factor de potencia en algún momento determinado. ¿Por qué hay que mejorar el factor, el coseno de phi o factor de potencia en instalación? El bajo factor de potencia en un usuario, ¿sí?, en un domicilio, trae toda una gama de grandes inconvenientes. Grandes inconvenientes para nosotros, porque lo vamos a pagar en plata, yo les dije, y para el sistema de generación y distribución de la energía, ¿sí? Acuérdense que lo que es generación arranca, podemos decir, en una central nuclear, hidroeléctrica, una central térmica quemando combustible, y de ahí nos llevan la energía a nuestra distribuidora de energía, ¿sí?, una estación transformadora. En toda esa cadena, ¿sí?, hay pérdidas. Obviamente en la industria eso se minimiza, no vamos a encontrar factores de potencia por debajo de 0,85, todo lo contrario, están por arriba de 0,90 y pico. Pero bueno, nosotros a veces sí podemos tener factor de potencia bajo. Con lo cual podemos destacar 4 puntos como relevantes. Un bajo factor de potencia implica la utilización de generadores y de transformadores de mayor potencia para una misma carga, ¿sí? Mayor es la potencia que toma mi máquina, o mayor es la corriente que demanda mi carga, mayor va a tener que ser un generadorcito diésel que ponga en la puerta de mi local, o el transformador que tengo en la bajada de mi pyme. Un bajo factor de potencia implica una fuerte disminución del rendimiento en los generadores
y transformadores, ¿sí? Con el consiguiente desperdicio, obviamente, combustible y, bueno, pérdidas económicas, sí, plata. Un bajo factor de potencia implica que la corriente de la red sea mayor, ¿sí? Lo mismo que en las máquinas. Mi carga demanda más corriente para mi red, con el consiguiente pérdida de energía por efecto Joule y cuadrado R en la red de alimentación. Esto es en los cables, puede ser inclusive en los cables que tienen los preensamblados, esos cables negros que tienen en la puerta de las casas generalmente. Además de la necesidad de incrementar la sección de los conductores con la consiguiente pérdida económica. O sea, si demando una gran corriente, voy a tener que sobredimensionar esos conductores, cables, ¿sí? Acordes a esa corriente. Si tuviese un factor de potencia mejor, menor corriente voy a demandar, por lo cual probablemente pueda disminuir un poquito lo que es la sección de los conductores o cables. Cuarto, un bajo factor de potencia implica que la corriente de la red será mayor y por lo tanto también serán las caídas de tensión en los conductores de la red de alimentación de las máquinas. Bueno, esto viene asociado un poco con el punto 3, ¿sí? La caída de tensión, ya vamos a ver cuando calculemos cables o conductores, ¿sí? Está directamente relacionado con la corriente que circula por los mismos. Bueno, como ya les comenté, si la corriente es grande, los cables van a tener que ser acordes a esa corriente. Y es mucha plata. Esos son los aspectos que el día de mañana, como ustedes estén ejerciendo, le van a tener que poner el ojo en los distintos proyectos en la industria donde estén, créanme. Algunas causas que producen un bajo factor de potencia. Por ejemplo, la utilización incorrecta de motores. O sea, motores por ahí poco cargados. Generalmente los motores se los diseña o se los selecciona, ¿no? Para que trabajen arriba de un 70% de la carga y un poquito más también. Es donde le sacan el mejor rendimiento. Por debajo de eso directamente es como que únicamente está funcionando toda la energía reactiva propia para que gire. Bueno, una mala selección de motores. Un aumento de la tensión de la red. Sí, bueno, ya vamos a ver también cuando veamos máquinas. Bueno, y una reparación incorrecta en los motores, cambios estructurales que aumentan los flujos dispersos de la máquina. Por ahí ese punto podría ser uno de los... No es muy común que uno le esté metiendo mano a las máquinas, pero bueno, puede pasar. Alguna modificación genere eso. Ventajas de la compensación. Bueno, puede reducir los cargos, o sea, la parte que le estén cobrando la penalización en la factura, es a lo que se refiere lo que es reducción de los cargos en las facturas, ¿sí? Lo que les hablaba de la penalización por un factor de potencia menor a 0,85. Digo 0,85 porque es lo que está considerado por, en este caso, EDELAB y Edenor, son las empresas distribuidoras de energía o EDESUR. Puede pasar también, ¿sí? Que algunas empresas tengan su propia normativa interna, ¿sí? Y consideren un factor de potencia, digamos, no se van a penalizar ellos mismos, pero sí cuando trabaja un tercero le van a exigir que el factor de potencia, por ejemplo, por los propios procedimientos que ellos tienen, tiene que ser superior, por dar un ejemplo, a 0,92, ¿sí? Por eso, o sea, digo, en el caso de una distribuidora, 0,85, pero puede pasar que se encuentren en algunos lugares donde exijan un factor de potencia mayor. Reducción de las caídas de tensión. La instalación de condensadores permite reducir la energía reactiva transportada, disminuyendo la caída de tensión en las líneas. Por ende, puedo bajar la sección de mis conductores, ahorro plata. Bueno, y es el punto 3 justamente, reducción de la sección de los conductores. Esas serían 3 grandes ventajas, digamos, de lo más relevante, lo más importante que tenemos tal vez para destacar en principio.
Aumento de la potencia disponible en instalación. La instalación de condensadores permite aumentar la potencia disponible en una instalación sin necesidad de ampliar los equipos como cables, aparatos y transformadores. Esto es consecuencia de la reducción de la intensidad de corriente que se produce al mejorar el factor de potencia. Esto básicamente se refiere a que si ustedes tienen, vamos a un ejemplo, los tubos fluorescentes ya dijimos que generan energía reactiva, ¿sí? De hecho, el factor de potencia de los tubos fluorescentes está en el 0,34, ¿sí? Es desastroso. Hoy por hoy ya es difícil encontrar en un comercio, cuando uno va a comprar una casa de iluminación, va a comprar tubo fluorescente, es muy común que vengan compensados. Pero bueno, no descarto que no lo vengan. ¿Qué podría pasar? Supónganse que tienen los tubos fluorescentes, están sin compensar, un factor de potencia 0,35, desastroso. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a compensar para mejorar el factor vamos a colocar los cables, ¿sí?, de nuestra instalación acordes a ese mal factor de potencia y a esa corriente que me demanda esa carga. Bueno, si nosotros compensamos, vamos a disminuir la potencia que demanda, por ende vamos a poder disminuir la sección de los conductores. Bueno, un poco esto de aumentar la potencia disponible de una instalación está asociado a eso. Hay veces, en el caso, digamos, más grosero, un transformador estaría prácticamente al límite, no digo apuntar a los tubos fluorescentes, ¿no?, pero sí por ahí ver el equipamiento que uno tiene instalado en esa industria, ¿sí?, que a veces de hecho son potencias grandes, y en consecuencia, después de un análisis se podría llegar a determinar que, bueno, compensando o haciendo una buena compensación, los transformadores o equipos principales que alimentan nuestra industria, o sea, podrían ser acordes. Compensamos y el equipo puede seguir funcionando. No sé si queda claro. Si alguno tiene una duda, por favor, me interrumpe, ¿sí? Repasando un poquito lo que ya conocemos, potencia activa, U por I coseno de phi, está asociado a lo que es la entrega que puede mandar una máquina, un eje, en la potencia en el eje de un motor, en resistencias, potencia reactiva, necesaria para que las máquinas funcionen, U por I seno de phi, y la potencia aparente, la más sencilla, es directamente U por I. Bien, esto simplemente fue a modo de repaso, porque ahora nos vamos a poner factor de potencia, dijimos que varía entre 0 y 1, ¿sí? Una forma de determinarlo es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿sí?, o directamente teniendo los valores o el ángulo comprendido entre la tensión y la corriente, directamente coseno de phi, y obtengo el factor de potencia. Cargas resistivas tienen un factor de potencia unitario. Cargas inductivas puras tienen un factor de potencia igual a 0. Los capacitores puros tienen un factor de potencia también igual a 0. Y las cargas, ¿sí?, estamos hablando de los anteriores, eran extremos. Las cargas que son resistivas inductivas, ¿sí?, RXL, tienen un factor de potencia comprendido entre 0 y 1. El factor de potencia de las cargas de tipo resistivo-inductivo está en atraso y se denomina del tipo inductivo. Bueno, esto ya lo habíamos visto y ya sabíamos. Una carga resistiva-inductiva, en una carga resistiva-inductiva la corriente está atrasada respecto a la tensión. Caso contrario, justamente es en un factor de potencia las cargas de tipo resistivo-capacitivo, ¿sí?, se dice que está adelantado y se denomina de tipo capacitivo. En este caso, la corriente está adelantada respecto a la tensión. De esto último, nada nuevo, digo, ya lo habíamos visto. Bueno, todo esto que estuvimos conversando tiene una representación vectorial, ¿sí?, para poderlo interpretar.
e inclusive a veces para ser un poquito más gráfico y saber qué es lo que estamos haciendo. En azul es nuestra tensión de la fuente, nuestro generador, o la tensión a la salida de un transformador. Después, este triángulo de potencia está comprendido por las distintas potencias que toma nuestra carga. Por ejemplo, para el caso de un motor, vamos a tener en rojo, tenemos nuestra potencia activa, ¿sí? En verde la potencia reactiva e inductiva, fíjense que está apuntando hacia abajo, ¿sí? Y entre ellas tenemos la potencia aparente, ¿sí? Fíjense que la relación entre la potencia activa y la potencia aparente es el factor de potencia. Fíjense la observación que mencionamos acá debajo. Puede apreciarse que para una misma potencia activa P, tendremos que la corriente I y la potencia aparente S son la misma cuando el ángulo φ es igual a 0. Dicho de otra forma, cuando coseno de φ es igual a 1. O sea, si el ángulo es 0 o el coseno de φ es igual a 1, quiere decir que nuestra potencia reactiva o bien está totalmente compensada o estamos en presencia de una carga resistiva, con lo cual S y P van a ser coincidentes. Bueno, el coseno de φ, esto ya lo habíamos dicho, que se lo denomina como factor de potencia, varía entre 0 y 1, y que lo compensamos a través de capacitores. Bien, por las dudas que haya alguno que se haya despistado, fíjense que esta corriente, I coseno de φ, I seno de φ, o la potencia que tengo, la potencia activa, reactiva y la aparente, es siempre la misma corriente, ¿sí? Siempre estamos hablando de la misma corriente que atraviesa el circuito. Bien. Compensación del factor de potencia. Despreciando las pérdidas y cuadrado R y cuadrado X, o sea, en lo que es en la resistencia y en la reactancia de la línea y demás elementos de distribución, ¿sí? ¿Por qué hace esa salvedad? Ustedes tienen un generador, ¿sí? Que para llevarle energía a una carga, obviamente tiene que estar conectado a través de unos cables, que van a tener mayor o menor resistencia en función del tipo de cable y la longitud de los mismos. Bueno, ya lo mencioné varias veces, pero bueno, los cables tienen una componente reactiva, del tipo reactivo e inductivo principalmente. Bueno, para estos tipos de estudio, cuando en casos particulares se desprecia, pero no siempre. No son los electricistas generalmente, para proyectos y demás, estos parámetros no son despreciables. Pero bueno, en este caso sí se desprecia lo que son las pérdidas en la resistencia y en la reactancia de los conductores y demás componentes. Podemos decir que la potencia aparente que recibe un consumidor, ¿sí? La potencia aparente de la S, se descompone en activa y reactiva. Con lo cual tenemos los siguientes diagramas. Por ejemplo, en este primero, en donde tenemos nuestra red de energía, y del otro extremo a la derecha la carga, esta carga está demandando potencia activa y potencia reactiva. Para lo cual, el diagrama vectorial que le corresponde, ¿sí? Es el que habíamos visto hace un ratito. Tenemos una potencia aparente, una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. ¿Qué es lo que pasa? Si nuestro factor de potencia no es el que deseamos, tenemos que compensar. Ya dijimos varias veces que para compensar esa energía reactiva e inductiva, tenemos que poner un capacitor. Entonces, en este gráfico de acá debajo aparece justamente el capacitor. Seguimos teniendo la red, la carga sigue demandando esta potencia activa, ¿sí? Pero fíjense, el total de la energía reactiva que necesita mi carga, ¿sí? Ya no me lo va a estar entregando la red en su totalidad. Si una parte
¿sí? Fíjense la diferencia tal vez que se quiere hacer notar entre un gráfico y el otro. En este caso la banda verde es ancha y en este caso la bandita verde de la red es más pequeña. Justamente porque el resto de energía reactiva que le falta o que demanda mi carga, ¿sí? La está entregando el capacitor. Es esa famosa energía que también estuvimos haciendo en unos ejercicios que entra en juego y está interactuando entre energía reactiva inductiva y energía reactiva capacitiva. O sea, a veces se la puede encontrar como energía entretenida. En concreto, la energía o la potencia reactiva que le falta a mi carga, para compensar me la entrega el capacitor. Ya vamos a ver dónde vamos a poner este capacitor. Bien, entonces, a este esquema que les mencioné ya con un circuito compensado, ¿sí? Le corresponde este diagrama vectorial, en donde fíjense que en principio seguimos teniendo la potencia activa de la carga inicial, en verde, la potencia reactiva y la aparente. ¿Qué pasa? Al entrar en juego el capacitor, aparece en color, no sé, rosita, un rosita fuerte, y que es, como les decía, justamente opuesta, es una potencia reactiva capacitiva, con lo cual se opone a la reactiva inductiva, y fíjense, finalmente, de esta diferencia, de esta compensación, me va a terminar quedando un triángulo de potencia, se le dice, con una potencia activa igual, la potencia activa no va a cambiar, ¿sí? Sí cambia la potencia reactiva inductiva, que va a estar demandando esta verde, que se la va a demandar a la red, ¿sí? Al generador mío, y la potencia aparente, que se ve disminuida, ¿sí? Se nota acá, salta a la vista, que es mucho más chiquita. Para lo cual, para que esta potencia aparente haya disminuido, acuérdense que la potencia aparente es U por I, en donde U está impuesta por la red. ¿Sí? En el caso de distribuidora de La Plata, por ejemplo, puede estar impuesta en 380 volt. En ese caso, la única variante que me queda de la potencia aparente es la corriente. Con lo cual, para que haya disminuido la potencia aparente, la única opción que me quedaba justamente es disminuir la corriente, ¿sí? Que está dando justamente o confirmando lo que veníamos conversando hace un rato. Si compensamos, bajamos la corriente. Y si se fijan, acá entre la potencia activa y la aparente, tenemos el factor de potencia phi sub c, factor de potencia compensado. Podemos ponerle factor de potencia 1, factor de potencia 2, como gusten eso. Pero finalmente este es el factor de potencia, ¿sí?, que yo logré una vez que compensé mi circuito. Chicos, ¿alguna duda de esto hasta acá? ¿No hay dudas? Bueno, surgirán por ahí alguna más adelante, bárbaro. Compensación del factor de potencia, vemos que la incidencia de aplicar una potencia reactiva capacitiva, una Q sub C, a la instalación produce una disminución del ángulo, ¿sí? Y con lo cual una disminución de la corriente y la potencia aparente. Perfecto, eso ya lo tenemos claro. Tenemos que comprender claramente que la idea de compensar el factor de potencia es en definitiva tratar de hacer que la potencia aparente sea casi la misma que la potencia activa, ¿sí? Ese sería el caso ideal, es a lo que nosotros deberíamos tender de hacer nuestro circuito, que P sea lo más parecido, que S sea lo más parecido a P, a la potencia activa. Acá en la margen derecha se pueden ver tres gráficos que simplemente lo que intentan reflejar es tres factores de potencia distintos, en donde el que está asociado a la potencia aparente 3 sería el que tiene un factor de potencia menos deseable, por decirlo, ¿sí? Y vemos cómo a medida que vamos compensando, ¿sí?, la corriente va disminuyendo, con lo cual la potencia aparente tiende cada vez a ser más parecido a nuestra potencia activa.
Bien. Esto es un poquito más del gráfico que teníamos hoy, todo colorido, en donde QL es la demanda de reactiva, de potencia reactiva de la carga, y esta es la potencia aparente de esa carga. Q sub C es la potencia suministrada, la potencia reactiva, ¿sí?, que va a entregar mi capacitor, el capacitor que una vez se le dicen como capacitor de compensación, ¿sí?, porque no es propio del circuito, sino justamente es un componente externo que se pone para mejorar mi factor de potencia. Un tercer punto en donde la compensación de reactivos, dice, no afecta el consumo de la potencia activa, por ende P es constante. Eso es un aspecto importante que a veces suelen, en los cálculos que hacemos, suele prestarse a confusión. La potencia activa mía, P, siempre va a ser constante. Esta no cambia. Lo que va a cambiar es una vez que compense mi potencia reactiva y la potencia aparente. Pero tengan presente que la potencia activa se va a mantener constante. Parece, digamos, redundante, pero créanme que después surgen las confusiones y los errores. Como efecto del empleo de capacitores, el valor del ángulo Φ1 se reduce a Φ2. Bueno, justamente eso es la mejora del factor de potencia. La potencia aparente 1 también disminuye, ¿sí?, claro, con respecto a la potencia aparente 2. Y por último, al disminuir el valor del ángulo Φ, se incrementa el factor de potencia. Cuanto más chiquito, lógico, es el ángulo comprendido entre la potencia activa y el aparente, estamos más cerca de un ángulo igual a 0, más cerca de un factor de potencia unitario. Esto de gráfico se los quería comentar para que lo tengan presente, ¿sí? Y es una forma tal vez sencilla de visualizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? A veces después en los cálculos solemos empezar a calcular sin tener en claro qué es lo que queremos hacer, y bueno, eso nos lleva a confusión. Una forma que a mí me parece bastante clara y sencilla es hacer un pequeño bosquejo, ¿sí? Este no es necesario, porque tal vez que lo hagan a escala, pero sí con un pequeño bosquejo de este esquemita o de este diagrama vectorial, ¿sí?, pueden visualizar qué es lo que están haciendo y hacia dónde van las potencias que quieren calcular. Formas o medios de corregir el factor de potencia. Una de ellas es colocar bancos de capacitores, compensando en forma central, digamos, un banco de capacitores, como les mostré en la primera imagen. Imagínense una heladera llena de estos capacitores. Bueno, se busca un lugar en la sala de tableros y se conecta. Otra forma es colocar capacitores en cada motor, por ejemplo, compensando en forma individual. Cuando digo cada motor, podría ser también cada tubo fluorescente. Obviamente, imagínense si alguien tuviese que compensar los tubos fluorescentes de la facultad. Tenemos 1 millón de tubos fluorescentes y en ese caso a nadie se le ocurriría, ¿no?, ir a compensar cada uno de los tubos fluorescentes. Creo que me es más barato pagar la multa que todo lo que tengo que pagar para hacer ese arreglo. En esos casos, ¿sí?, en donde resulta impráctico hacer ese tipo de compensación individual, se suele directamente compensar en un tablero principal o secundario, ¿sí?, o se compensa por zonas. Otra forma de compensar es a través de motores sincrónicos. Esto lo vamos a ver más adelante. Condensadores sincrónicos, también propios de las máquinas, o compensadores estáticos. Básicamente lo más sencillo y económico que resulta son los capacitores, ¿sí? Lo más práctico sería directamente que si yo compro un motor o un equipo de iluminación o cualquier equipo de electrónico que tenga un mal factor de potencia, bueno, que venga compensado, ¿no?, directamente. Ya lo especifico así, dame un factor de potencia, no sé, 0,9, y se acabó el problema. Este esquema lo que hace es reflejar un poco lo que comentaban estos puntos, ¿sí? Fíjense que es un esquema simplificado de lo que sería una red de distribución, en donde tenemos a la entrada un transformador. De un transformador se alimenta, imagínense una sala de tableros, ¿sí?,
la cual alimenta distintas cargas. En sí, en concreto, lo que les quiero mostrar es, ustedes tienen motores, y sobre los motores se hace lo que les mencionaba, una compensación individual. También pueden tener motores, o como les comentaba, tubos fluorescentes, en donde se hace una compensación grupal. También se puede hacer una compensación directamente sobre, imagínense que esta es la línea de los tableros principales, directamente se pone un banco de capacitores que es justamente esos tableros tipo heladera. Entonces se compensa todo el conjunto o toda una zona de una industria que uno desea. Como para que se den una idea dónde se hacen estas compensaciones y con qué tipo de equipo. Después, un detalle que vamos a ver cuando empecemos con los cálculos es, dependiendo, si bien todavía no vimos circuitos trifásicos, qué tipo de condensador, de capacitores, ¿sí? El capacitor se conecta en paralelo, ¿sí? Entre la carga y la fuente de alimentación, en el caso monofásicos, y esta disposición que se denomina triángulo, que de hecho la vimos cuando hicimos transformación estrella-triángulo, triángulo o delta, que se utiliza para circuitos trifásicos. Más adelante lo vamos a ver y más adelante vamos a ver si conviene estrella o triángulo. Digo, conectar los capacitores. Bien. Cálculo de la potencia reactiva. Hasta acá hablamos, les comenté cómo era el tema, qué era lo bueno, qué era lo malo, por qué compensábamos. Y ahora una forma de calcularlo, que no es, hay otras fórmulas, otras formas, ¿sí? Pero bueno, un método para calcular los bancos de capacitores es a partir de la factura, el recibo, la factura de luz, lo que le llegue a la empresa o al usuario o al domicilio. Digo, en la factura ustedes pueden ver que tienen distintos tipos de energía. En el caso de nuestra factura domiciliaria como residencial, suele decir energía activa y energía reactiva. Y se las discrimina, ¿sí? Les dice cuánto consumieron de una o de otra. E inclusive debajo de eso les dice la penalización en el caso que la tengan, ¿sí? En la industria, lo vamos a ver también más adelante, esta energía se divide en periodos que se denominan resto, valle y punta. Por lo pronto, tómenlo así como viene, esa es a modo anecdótico nada más. Pero bueno, esta energía total, la energía activa total, es la suma de estas tres energías, de la energía en resto, en valle y en punta. Resumámoslo en nuestro caso, la energía nuestra activa total que diría nuestra factura. Y después, como les dije, tenemos también nuestra energía reactiva. Si nosotros hacemos la tangente del ángulo que nos da la relación entre la energía activa, la reactiva y la energía activa, nos va a proporcionar un numerito, un ángulo, que directamente si lo insertamos en esta expresión, nos va a estar determinando la potencia reactiva necesaria. ¿Sí? A ver, esta es una expresión, a mí particularmente mucho no me gusta esta expresión porque se pierde un poco el concepto de lo que se está haciendo. Después vamos a resolver igual los ejercicios de varias formas. Esta expresión a mi criterio es como que, sí, meto acá el ángulo, pim, pum, hago el cálculo y listo. Bueno, les comento. Esta Q es la potencia reactiva capacitiva. O sea, va a ser la potencia reactiva que va a necesitar o va a entregar mi capacitor. E sub A es la energía activa. T es el tiempo, estamos hablando de energía, en el que nosotros hacemos ese cálculo. A los fines prácticos nosotros lo vamos a hacer con potencia activa. De hecho, la energía activa dividido el tiempo me va a dar potencia activa directamente. Multiplicado por la tangente del ángulo actual menos el ángulo deseado. O sea, menos el factor de potencia 0,75 que podría tener hoy desastroso y el factor de potencia deseado 0,9 que me gustaría tener en mi instalación. ¿Sí? Hago esta cuentita y me va a dar una potencia reactiva capacitiva
Que con esa potencia lo que voy a tener que hacer después, o en nuestros cálculos por ahí lo dejamos expresado y calculamos el capacitor necesario para poder obtener esa potencia reactiva, o también existen tablas, ¿sí?, en donde nosotros entramos con esa potencia reactiva y en función de ella nos determina cuál es el banco de capacitor a instalar, ¿sí? Acá debajo, bueno, van a ver la fórmula ya limpia, digamos, justamente potencia capacitiva, kilovolt reactivos, es igual a la potencia activa por la diferencia de la tangente de phi. Esta, como les dije, es una forma de calcularlo. No hay más presentación. Otra forma, perdón, antes que se corte, que lo vamos a hacer, sería a través del coseno de phi. ¿Sí? Ya lo vamos a visualizar. Bien, se corta ahora, reinicio, chicos, y